Buenas noches, mi nombre es Raimundo López Betanzos, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. Vamos a hablar sobre el tema de presentaciones de la actividad de exposición de la materia de probabilidad. Mi equipo está conformado por Guillermo López Robles, Rafael de Jesús Martínez Obando, Luis Ángel Moguel Salinas, Levi de Jesús López Sánchez, Samuel Villanueva Ramos, y como anteriormente ya les dije mi nombre, del grado tercero F, la carrera de Ingeniería Informática. Como introducción, el definir el tamaño muestral y el método de solución de las unidades de análisis es tal vez el punto más crucial en el proceso investigado, ya que dependiendo de este será posible generar inferencias o generalizaciones en toda la población o por ende, definir políticas y tomar acciones que impacten al entorno del objetivo o estudio. Es evidente que el reducir costos en todas las actividades que se realizan en la continuidad es una prioridad, a la investigación no es la excepción, por lo tanto es menester en el posible trabajar con parte de la población. Objeto de estudio. En lugar de realizar un censo, no obstante, se presentan algunos casos donde es impredecible medir o ocultar a todos los elementos del universo bajo estudio. Aquí les damos a conocer la medición para que sea más fácil para medir una población. Muestreo. La técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística es una herramienta de investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse. Sirve para mostrar las examinaciones que le vas a hacer a las personas dentro y fuera de una población. Existen tipos de muestreo, les daré a continuación cuáles son esos tipos. Muestreo probabilítico. Muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio por conglomerados, muestreo aleatorio polifático, y en el muestreo no probabilítico entra el muestreo por cuotas, muestreo intencional o de opinión, muestreo causal o incidental y la bola de nieve. El muestreo aleatorio simple. Se dice que se asigna un número a cada individuo de la población y mediante algún medio mecánico, números aleatorios en una bolsa, en la tabla, en una calculadora o computadora. Se eligen los sujetos necesarios. No aplica en población grandes. Es como una tómbola, cuando metes una tómbola, muchas pelotitas, y de ella vas a sacar un número. Así se basa esto. Es igual. Pero como dice, no aplica en poblaciones grandes. Si aplica en una población pequeña, para que no sea tan grandes las excepciones. Muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático se enumeran todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer un número, elementos de la población, pero en lugar de extraer un número n aleatorio, solo se extrae uno, que ahí se puede agregar como un i o l o cualquier letra con una variable. Se toman los individuos de K en K, haciendo que el resultado es dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. K es igual a n sobre n menor. Se seleccionan los elementos que ocupan los lugares i más k, i más 2k, más i más 3k, y así sucesivamente hasta llegar. Ejemplo, n es igual a 60 y n menor es igual a 12. Muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, hasta el que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. La muestra se escoge aleatoriamente en número proporcional al de los componentes de cada clase o estrato. Ahí se ve un muestreo estratificado que lleva estrategias. Como ahí podemos observar personas que están de color naranja y personas que están de color celeste, azul y azul marino. Y como tienen una estrategia, pues ahí se basa. Así es. Muestreo aleatorio por conglomeraciones. Se forman grupos de elementos de la población que forman una unidad que son heterogéneos en su interior, a lo que llamamos conglomerados. Consiste en una selección aleatoriamente en cierto número de conglomerados y posteriormente investigar todos sus elementos. También suelen llamarse muestreo por áreas. Se muestra ahí que las personas están en grupos, grupo A, 1, 2, 3 y 5, sucesivamente. El 5 es el más grande, pero si te das cuenta son personas conglomeradas heterogéneas. Se dice que es un muestreo aleatorio por conglomerados, por grupos.
También conocido como determinístico. El cálculo del tamaño y selección de la muestra se basa en juicios y criterios subjetivos, por lo tanto se desconoce la probabilidad de selección de las unidades de la población bajo estudio. Muestreo convencional accidental se consiste en recopilar datos acerca de los sujetos de estudio que resulten más accesibles y presenten en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a la medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño. Ejemplo, encuesta en vía pública que se realiza en un día o horario determinado. Convencional accidental, y eso lo suele hacer. Un investigador se hace y hace la muestra, un muestreo convencional. Como dice ahí, lo hacen por vía telefónica, en vía pública, en horarios determinados y días determinados. Muestreo por cuotas. Se utilizan los datos de subconjuntos o determinados estratos de población, tales como sexo, edad, religión, entre otros, para seleccionar miembros que se consideren típicos según los propios fines de la investigación. Muestreo bola de nieve o en redes. Se basa en la identificación de individuos que puedan proporcionar la mejor información sobre determinada experiencia o acontecimientos bajo estudio, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Podemos observar la imagen donde se muestra. Teorema del límite central. El teorema del límite central es un teorema fundamental de la probabilidad y estadística. El teorema describe la distribución de la medida de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Ahí se muestra el límite central cuando está distribuyendo aritméticamente. Las medidas de distribución exponencial que se va a un lado y la medida de muestras. Central es donde están los límites en el centro y los bordes son menores. Distribución muestra de la medida. El teorema del límite central nos dice que todas las medidas de una variable se distribuyen alrededor de la media de la población y media de edad de todas. La media es la media poblacional. Ahí se muestra la distribución muestral de la media. ¿Cómo es? La media es la C. Distribución muestral de una proporción. Muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra K. Población, distribución muestral por proporciones. Y distribución muestral por una proporción, distribución muestral de P o proporción muestral de N es igual a 30. Extraídas de una población con producción profesional de P. Está aproximadamente distribuida como un normal como P01 así. Y como se observa en la muestra, ahí está las fórmulas correspondientes a la distribución muestral de una proporción. Aquí les mostraré un ejemplo muestral. Se supone que estamos investigando sobre el porcentaje de alumnos que trabajan de una población de 20 alumnos en la Universidad de Talca. La base de datos marca esto. Los nombres del alumno y al lado están dos preguntas, sí o no. Y así sucesivamente. Y aquí está la tabla de números aleatorios. Aquí se elige una muestra aleatoria simple de tamaño N4 de esta población. Se usa la tabla de números aleatorios conjunta que empiece con la fila 1 y columna 1 y continúe seleccionando hacia la derecha, indicando los pasos para corregir la muestra. Estas son del 1 al 5, 6, 10, 11, 15, 16 y 20 y así sucesivamente. Y ahí se observa la tabla de números aleatorios. La respuesta es 1, Juan. Trabaja así. Y así como observamos. Sí. Dice, buscamos en la tabla los números aleatorios 4 números de 2 dígitos entre el 1 y el 20 sin repetir. Y en la tabla se busca el 10, el 0, el 1, el 11 y el 20. Son 4 números aleatorios. Los números seleccionados son 10, 1, 11 y 20. Por tanto, la muestra está compuesta por 10. Victoria, que sí trabaja. Juan, que sí trabaja. María no trabaja y Marcelo sí trabaja. Y ahí observamos la respuesta. El parámetro es el porcentaje de alumnos que trabajan en la población de tamaño N alumnos. Es decir, la probabilidad N de personas que trabajan sobre el número de personas, el total, es igual a 7 entre 20, la probabilidad es 0.35 o 35%. El estadístico es el porcentaje de alumnos que trabajan en la muestra de tamaño número 4 de alumnos, es decir, dice número de personas que trabajan, N, 3 entre 4 es igual a 75 o 75%. Ahí se saca la muestra de muestreo y probabilidad de cuáles son las personas que trabajan y cuáles son las que no trabajan. Y esa es una de las fórmulas utilizadas para indicar la probabilidad
y el porcentaje que existe en las personas que trabajan o no trabajan. Usando la tabla de números aleatorios se eligen las muestras aleatorias de simple tamaño N2 de los hombres, buscando los números 1 al 12. Se parte la fila 1 y columna 1, se usan 2 dígitos. Aquí nomás se agarran 2 dígitos, que sería el 10 y el 1. Bueno, usando la tabla de números aleatorios se elige la muestra simple del número de tamaño 2 de las mujeres, buscando números del 1 al 8, se parte la fila 1 y 1, es igual. Y aquí está la tabla y se agarran los dígitos, se agarró el 1 y el 4. Alicia y Fernanda pues no trabajan, en la tabla se muestra que no trabajaban. Por lo tanto, la muestra final, que constituida por Fabián y Juan, Alicia y Fernanda, finalmente la proporción de alumnos que trabajan en la muestra estática es de 25%. Esa es la probabilidad de las personas que trabajan. Como anteriormente se los dije, es una probabilidad de cómo sacarla, es fácil de hacerlo mediante ver las tablas y los datos que te dan concluidos. Como conclusión, el muestreo es la auditoría es la técnica o el proceso de selección de una muestra entre un grupo más grande de partidas, llamado población, campo o universo, y que utiliza las características de la muestra para llegar a las deducciones acerca de las características del campo completo de partidas. Muchas gracias, eso es todo.